Grecia ha pedido un tercer rescate financiero, una tercera tanda de dinero a la Troika, es decir, a la Comisión Europea, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Ya desde el año 2010 le habían dado 234 mil millones de euros a Grecia, pero las negociaciones se rompieron porque, entre otras razones, el gobierno de Alexis Tsipras, que se posesionó el 25 de enero, convocó un referendo el pasado domingo, en donde el 61% de los griegos rechazaron las condiciones que imponía la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que los bancos griegos se están quedando sin dinero. Ya prácticamente no hay billetes de 50 euros en los bancos en Grecia, un país que tiene 11 millones de habitantes. Tras ese referendo hubo una reunión ayer en Bruselas entre el señor Tsipras y los otros líderes europeos y le pusieron un ultimátum al gobierno griego, le dijeron que tenía que entregar un plan a ver qué podía ocurrir antes del jueves, es decir, antes de mañana o por tarde en el día de mañana. Se ha especulado si Grecia se va a salir del euro, es decir, va a dejar de tener como moneda única el euro, que circula en 19 países europeos, pero ese fue el ultimátum que les pusieron. Y además habrá una cumbre el fin de semana con los dirigentes de 28 países europeos para ver qué puede ocurrir. Lo cierto del caso es que el gobierno de Grecia en los últimos minutos ha presentado finalmente un plan. Y en el plan pasan las siguientes cosas. En primer lugar, el gobierno griego admite que necesita por lo menos 50 mil millones de euros. Está diciendo que lo que está dispuesto a aceptar es un programa completo y no un préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un programa completo puede haber visitas permanentes de los diferentes organismos a ver si Grecia está cumpliendo. Por otro lado, el señor Tsipras ha dicho que está dispuesto a subir el IVA y está dispuesto a recortar las pensiones. Y finalmente, el señor Tsipras había en un comienzo exigido una reestructuración de la deuda, a ver cómo se podía pagar, y en este caso ya no está hablando de reestructuración de la deuda, sino que ha dicho que quiere conversar sobre ese asunto a partir del otoño, es decir, en septiembre u octubre. La pregunta, después de toda esta explicación, es: ¿se echó para atrás el señor Tsipras? Sin duda, y se va a dar una paliza política enorme ante los griegos, sobre todo por el tema de las reformas pensionales. Va a haber muchísimos pensionados enojados y sintiéndose completamente traicionados por Tsipras y por su partido, que prometió proteger a los menos favorecidos y prometió ponerle un fin a la austeridad. Es un fracaso político muy grande para Tsipras, pero puede convertirse en una especie de triunfo económico al final, porque ya como están las cosas y tan deterioradas que están las relaciones, un nuevo tono de Tsipras, él también ha dicho por primera vez que es culpa también de los griegos lo que está sucediendo y no solamente de los bancos. Este tono conciliador puede llegar a que se evite la salida de Grecia del euro, porque realmente cuando se plantean los escenarios, el primer escenario obviamente es que Grecia salga en los próximos días del euro, tenga una moneda nueva completamente devaluada y se financie solamente a punta de turismo de los españoles y los italianos que viendo la moneda barata vayan a sus playas durante el verano. No hay ninguna muestra de que esto pueda llegar a ser sostenible, especialmente porque hay serias dudas sobre la capacidad de gobierno del señor Tsipras. La otra es que los bancos colapsen de aquí al final de la semana, que puede suceder, lo cual, digamos, aceleraría la reunión de los líderes y habría una nueva negociación bajo muchísima presión. Y el tercer escenario, que es el que parece en este minuto el más viable, es que se sienten a la mesa a negociar con base en lo que ha planteado Tsipras. Ahí lo pusieron contra la pared. Lo que ha aceptado, lo que estará obligado a aceptar en este momento es peor de lo que él se negó a aceptar en los últimos días y debe quizás estar arrepentido. Pero creo que dentro de los escenarios que hemos considerado en la última semana, este es el menos grave. Y es que para rematar, Silvia Chocarro, en los cajeros automáticos, cuando la gente va a retirar dinero, solamente por cada vez que acuden a esos cajeros se les puede entregar 20 euros. Hombre, desde luego eso debe estar poniendo bastante nerviosa a la gente, a los griegos, ¿no? Que son los que lo sufren día a día. Como comentaba Muni, la verdad que a mí me ha sorprendido la actitud de Tsipras. Primero me sorprendió ayer que después de todo lo que ha ocurrido llegase allí sin el plan ya, digamos, o sea, sin ya el plan que después ha presentado, ¿no? O sea, que no llegase ya por delante con una propuesta. Y me sorprende que efectivamente haya aceptado cosas que yo personalmente pensé que no iba a hacer. O sea, la verdad sea dicha. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la reestructuración de la deuda. Yo, en principio, bueno, eso parecía
incuestionable, ¿no? Que hay que reestructurar esta deuda, o sea, porque no se puede pagar, o sea, eso es un hecho. En segundo lugar, el tema de la reforma fiscal, a mí eso desde luego me parece lo más sensato, creo que eso sí, de hecho, probablemente incluso los griegos piensen que probablemente es necesario hacer una reforma fiscal en Grecia. Y el tercer asunto, que es el tema de las pensiones, yo creo que le puede salir realmente caro a Tsipras, como comentaba Muni, aunque también quisiera hacer un pequeño comentario, y porque durante todas estas semanas que se ha estado discutiendo el tema de Grecia, hemos escuchado el tema de las pensiones una y otra vez, es que los griegos reciben pensiones, no sé, estratosféricas, como si los pensionistas en Grecia fueran millonarios. Vamos a ver, lo cierto es que el salario, la pensión media en Grecia es de 800 euros, unos $900. De hecho, en España es mayor, en Francia mucho mayor. Es decir, que tampoco, no sé, hay que pensar que es que los pensionistas griegos están viviendo por encima de sus posibilidades, frase que también le encanta a la Unión Europea utilizar con respecto a países como Grecia. Yo creo que ha llegado la hora de encontrar una solución en serio, porque lo que está en juego es la idea de Europa y sobre todo la imagen que Europa está dando de sí misma al exterior, ¿no? Que en mi opinión no es muy buena, porque supuestamente es una unión en la que debe haber también solidaridad, apoyo, etcétera, y tengo mis dudas de que eso sea lo que están transmitiendo. También se habla mucho, John Dinges, del dilema que implica todo esto para Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, para la canciller federal. Angela Merkel encabeza un país de 81 millones de habitantes, que es la locomotora económica de Europa, es de donde sale la mayor parte del dinero. Ha sido criticada incluso por los griegos porque dicen que ella no tiene memoria, en el sentido de que a Alemania se le perdonó el 50% de la deuda, algo así como 62.000 millones de dólares de hoy, después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente Grecia le perdonó parte de esa deuda, pero se habla mucho del dilema para la señora Merkel, porque por una parte está mantener a los señores de Grecia dentro de la zona euro, de lo cual sería muy costoso para Alemania, y por el otro lado, pues el castigo de los electores que pueden enfurecerse. Y si la señora Merkel dice que no, pues habría que sacar de la Unión Europea, de la zona euro, más bien a los señores de Grecia, y esa sería la debacle y la gran derrota de este proyecto de moneda única, que como hemos dicho tantas veces aquí, no circulaba una moneda así en Europa desde tiempos del Imperio Romano. Bueno, a mí me llama mucho la atención la diferencia en la cobertura hoy entre el país, por ejemplo, y los diarios norteamericanos, que no dieron mucha importancia a la oferta de Tsipras. Apenas dieron algunos detalles, ni siquiera el detalle que tú habías dado. Comentaron que, bueno, se puso en la mesa algún plan sin detalles, y el demonio está en los detalles, o sea, mostrando mucho escepticismo. Yo sigo creyendo en la actitud de los alemanes, donde dicen comúnmente que el Brexit, la salida de Grecia, tiene 65% de probabilidad. Sigue con la lema de no más euros para Grecia, o sea, la opinión en Alemania es muy, muy, muy negativo para dar un descanso a Grecia. Y yo creo que es con razón. Por el lado de los que quieren una salida, por ejemplo, Krugman, que es comentarista en el New York Times, que ha mostrado con cifras, es economista, que es prácticamente imposible salir de una crisis así con austeridad, o sea, cortando medidas austeras, porque eso baja tanto el crecimiento económico, impuestos, sí, sí, etcétera. Entonces, el recaudo de impuestos. Recaudo de impuestos. Entonces es prácticamente imposible aumentar el superávit para pagar a los bancos. Entonces, esa solución no lo veo ni en la cosa de Tsipras, ni en lo que están diciendo en Alemania de que, bueno, ya basta que salga. Entonces, no creo que estamos frente a una solución. Yo creo que Merkel y Alemania tienen mucho en juego, porque si Grecia va hacia el fracaso estrepitoso, el resto
va a echar la culpa a Alemania, ¿no? Porque bueno, digamos que los demás tampoco es que estén diciendo no, sí, hay que darle dinero a Grecia sí o sí de cualquier manera, pero bueno, son un poco más flexibles, ¿no? Quien realmente es mano dura es Alemania, entonces, claro, yo creo que Merkel se arriesga, ¿no? Como todo, si sale mal, le harán responsable a ella, ¿no? de este fracaso.